Vista Al Día con Hernán Higuera. Saludo a esta hora al doctor José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, a quien lo hemos invitado para hablar precisamente de estos temas que le preocupan al país, sobre todo porque merece tener respuestas después de estas designaciones que se dan en medio de polémicas y debates y análisis y editoriales en donde se cuestiona la probidad de la gente que está nombrada como titulares de instituciones importantes como el Consejo de la Judicatura. Doctor Swing, buenos días. Hernán Higuera le saluda. Buenos días, Hernán. Muchas gracias. ¿Sí nos escucha bien? Sí, le escucho perfectamente. Perfecto. Adelante. Si nos puede, eso, con la señal de video estamos perfecto. Bueno, doctor Swing, el país necesita primero un análisis de lo que usted está mirando, esto de las sentencias por el procedimiento abreviado que están establecidas en la ley, pero que nos deja con una sensación de como que estos jueces corruptos se merecían algo más. ¿Cuál es su criterio frente a esto? A ver, mire, los que han sido sentenciados hasta acá, que se han sometido a un procedimiento abreviado y también se han convertido en colaboradores eficaces, esa es la tesis que ha manejado la Fiscalía y en función de eso es lo que se están generando las sentencias a cada uno de ellos. Nosotros somos respetuosos de ese marco, ese contexto de actuación, tanto de Fiscalía como de los procesados, y el juzgador se ha limitado precisamente a sentenciar en función de lo que la Fiscalía ha solicitado en cada caso en particular. Esta condición de colaborador eficaz y de haber asumido el procedimiento abreviado le dan precisamente los parámetros para que el juzgador imponga la pena que es solicitada expresamente por Fiscalía. Eso fue el marco, el contexto dentro del que se ejecuta eso. La Fiscalía tendrá los argumentos y las razones por las que solicita esa pena y el por qué, al considerarlo colaborador eficaz, tendrá también los elementos para poder justificar que esa colaboración en efecto le va a permitir sostener seguramente otro tipo de acciones vinculadas con este tipo de actividades lamentables en las que han incurrido estos ex servidores. ¿Qué decirle al país cuando queda esa sensación de, claro, la justicia se vincula con el narcotráfico y como que da la impresión de que no pasa nada? No, yo no lo veo así, no es mi sensación. Yo creo que se está cumpliendo precisamente con el ordenamiento jurídico, se está respetando el debido proceso, se está respetando el derecho de defensa de las partes y, como le digo, son estos procedimientos y estas figuras están contempladas en el ordenamiento jurídico y los juzgadores están limitándose a aplicar en el contexto en los que se están dando cada una de estas sanciones a los implicados. Bien, doctor, por el tema que le invitamos es la polémica por la designación del doctor Mario Godoy como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, que entendemos ha generado también fricciones en la Corte Nacional de Justicia, pese a que usted ha dicho que el Pleno sabía completamente de cada una de sus acciones en cuanto a enlistar en la terna a las personas que usted puso. Se analizaba el pasado viernes aquí en el programa Decisiones y se planteaba como pregunta averiguarle a usted cómo es que eligió la primera terna en donde por impugnación salió el doctor Telmo Molina y se nombró a Dunia Martínez y luego se incorporó al nombre del doctor Mario Godoy. ¿Cómo escogió usted los nombres para esas ternas? A ver, algunas precisiones en torno a su inquietud, Hernán. La terna, en efecto, fue elegida por mí, puse en conocimiento del Pleno las tres personas, el doctor Telmo Molina
la doctora Dunia Martínez y el doctor Landívar. Originalmente fue la terna, esa fue la que puse en conocimiento del Pleno. El Pleno lo que hizo fue ratificar que esa es una atribución del presidente de la Corte y respaldó el que la decisión que yo adopte en torno al envío de esa terna era la que correspondía. Yo puse en conocimiento del Pleno también los nombres de las personas que iba a enviar. ¿Cuál fue el antecedente o la justificación de cómo elegí estas tres personas? Había básicamente lo siguiente. El doctor Telmo Molina es juez en funciones, pertenece a la función judicial. La doctora Dunia Martínez es catedrática, pertenece a la academia. Y el doctor Landívar es un profesional en libre ejercicio y esa es la razón. Son tres fuentes de origen donde normalmente se ejerce la profesión de abogado y ese ha sido el antecedente, si usted quiere, histórico para la identificación de cada una de estas personas. Ocurre que el doctor Landívar no cumple con los requisitos, es devuelto por el Consejo de Participación, me pide que sustituya el nombre y en su lugar envío al doctor Mario Godoy. Pero el doctor Mario Godoy también pertenece a este grupo de profesionales de libre ejercicio. Ese es el contexto, ese es el antecedente de la designación de los integrantes de la terna. El proceso de descalificación del doctor Hugo Landívar se da porque él es el coordinador o era el coordinador político de ADN, el partido del presidente de la República. Y entonces surgen las dudas de si en realidad se quiere despolitizar a la justicia. Yo le pregunté a usted en algún momento si usted sabía que el señor Landívar era el coordinador político de ADN. Perdone, otra precisión. Yo no sabía de que el señor era coordinador de ADN, por un lado. Y por otro lado, la comunicación que me envió el Consejo de Participación señala que la razón por la que no ha calificado es porque no presentó los justificativos de actividades laborales que había cumplido. Así reza el antecedente. Si usted quiere, le puedo hacer llegar el contenido de la comunicación por la que el Consejo de Participación desecha esa candidatura y me pide que complemente con otro nombre. Doctor, pero eso ha generado las dudas sobre la intromisión de la política en la justicia. Yo le preguntaba a usted, ¿usted no sabía, no se averiguó el perfil del señor Landívar? Yo me he preocupado fundamentalmente de conocer tres temas fundamentales. ¿Usted está habilitado para participar en un proceso de esta naturaleza? ¿Usted tiene problemas judiciales? ¿Usted tiene problemas de deudas con el Estado respecto a alimentos o alguna otra cosa? Esos fueron los contenidos. Eso lo comentamos con cada uno de los integrantes. Tuve la documentación que me certificaba de que no tenía ningún inconveniente con esos temas. Esos fueron los parámetros que utilicé para la designación de estas personas. Una vez que yo presento la terna, esa terna pasa a conocimiento y al procedimiento de selección que adopta el Consejo de Participación Social. En este procedimiento hay cada uno de los pasos, la verificación del cumplimiento de los requisitos. Luego de la verificación de cumplimiento de requisitos, incluso se abre una fase de impugnación. El doctor Molina fue impugnado, el doctor Godoy fue impugnado, la doctora Martínez no fue impugnada. Esas impugnaciones fueron sustentadas también en el Consejo de Participación y tengo entendido que ninguna de ellas pasó. Ninguna de las tres personas que se presentó finalmente y que formaron parte de este proceso de selección fueron objetadas formalmente. No hubo una impugnación que haya sido conocida y atendida por el Consejo de Participación Social. Entonces, pasaron con ese procedimiento. Ya. Los cuestionamientos que han venido, que se han hecho públicos y que yo los he asumido y por eso estoy yo aquí para dar la cara y para responder cuál es mi decisión, cuál fue mi decisión y hasta dónde llegan mi responsabilidad es la que acabo de comentar. El nombramiento del doctor Godoy se da en medio de polémica porque, claro, ya empezó a decirse la información a través de redes sociales de que él defendía en un caso de narcotráfico a dos personas que además eran sus excuñados y entonces el cuestionamiento de por qué el doctor Swing
puso en la lista, en esa terna, el nombre del doctor Mario Godoy. Si conocía eso, ¿por qué lo hizo? Yo no conocí ese particular específico de que él ha defendido a 2 personas que están acusadas de narcotráfico. Es más, lo que el doctor Godoy ha señalado es que él defendió a esas personas que, estando acusadas de narcotráfico, no les ha defendido en el caso de narcotráfico, sino que las ha defendido en un procedimiento administrativo. Lo que yo supe del doctor Godoy, para ponerlo y con conocimiento de causa de esos detalles, sí los conocí, es que él había tenido experiencia y tiene experiencia en materia de derecho electoral y había patrocinado a algunos políticos de diferentes tiendas, no una en particular, en causas de contenido electoral, que son de conocimiento del Consejo Nacional Electoral y del contencioso electoral. Eso es lo que yo tuve conocido. Doctor, ¿y usted cómo le conoce a Mario Godoy? ¿De dónde sale el nombre? El doctor Godoy fue mi alumno. El doctor Godoy es catedrático de la Universidad Iberoamericana. ¿Y no le pareció curioso que él haya defendido, por ejemplo, a Allen Berbera, cuando ahí se lo vincula con un partido político, y ahora se habla precisamente de que la Liga Azul se tomó nuevamente el Consejo de Participación Ciudadana para nombrar a las autoridades como la que acaban de nombrar? A mí me resulta curioso que se sostenga esos argumentos. Si nos fijamos en el contenido de la terna, también han dicho de la doctora Dunia Martínez que fue puesta por Construye, y yo ni más remota vinculación política con ningún partido político. El que el doctor Mario Godoy haya defendido al señor Allen Berbera, que tiene un nexo político, también hay otra persona que ha defendido que tiene nexo político con Pachacuti, y así otras personas de otras tiendas políticas. Insisto, cuando un abogado está en libre ejercicio, tiene libertad de seleccionar a las personas que defiende, y yo no creo que eso le genere un nexo político. Doctor, ¿y probidad notoria? ¿Qué es lo que se ha cuestionado? La tienen. Como le digo, ellos pasaron el proceso de selección, los 3 pasaron por el proceso de elección. Ninguno de ellos fue cuestionado, o los cuestionamientos que se formularon fueron desechados conforme al procedimiento que establece el proceso de selección y la reglamentación aplicada. ¿Qué asume usted en este proceso, doctor? Porque los cuestionamientos siguen siendo... La responsabilidad de seleccionarlos, la responsabilidad de enviar al Consejo de Participación, y la selección que haya adoptado el Consejo de Participación, esa ya no es mi responsabilidad. ¿No le faltó un poquito más de conocimiento del perfil de los candidatos, de la terna? Posiblemente, y asumo esa responsabilidad. Es decir, si es que yo no tuve la meticulosidad suficiente para identificar posibles inconvenientes en cuanto a la integridad y probidad de los profesionales, posiblemente, pero eso es una especulación. Yo he señalado, y así lo dejó establecido el Consejo de Participación, que los 3 eran candidatos idóneos. Es decir, se hizo una verificación de la condición profesional y ética de los 3 profesionales. Muy bien, gracias, doctor José Swing. Teníamos que preguntarle el origen de los nombres que integraron las ternas que usted remitió al Consejo de Participación Ciudadana, y allí está las respuestas. Gracias y buen día. Y aquí estoy para dar la cara, siempre. Muy buenos días, gracias. A usted, muchas gracias. 6 de la mañana, 58 minutos.